Hola, queridos amigos. Hay encuentros en la vida que parecen solo momentáneos, pero terminan convirtiéndose en recuerdos imposibles de olvidar. Y también hay personas que, aunque se hayan ido muy lejos, siguen teniendo el corazón dirigido hacia un único lugar. Después de regresar a la ciudad y volver a su vida entre el trabajo, las reuniones y la presión de ser CEO, Quan empezó a darse cuenta de algo que antes nunca había pensado. Entre todo lo que tiene fama, dinero y una carrera exitosa, todavía existe un vacío que nada puede llenar. Ese vacío se llama Thieu Lac. Mientras tanto, en aquel pequeño pueblo, donde hay una sencilla casa de madera en medio de la granja, Thieu Lac sigue viviendo días tranquilos como siempre. Entra al bosque a recoger verduras, las lleva al mercado para venderlas y luego regresa en silencio a casa para prepararse comidas simples para ella misma. A veces, en los momentos de calma, la imagen de Quan vuelve a aparecer en su mente. Pero Thieu Lac no se atreve a esperar demasiado, porque siempre ha pensado que su mundo y el de Quan son demasiado diferentes. Hasta que un día, Quan regresó inesperadamente, no como un visitante que pasa por allí, sino como un hombre que ya había tomado una decisión muy importante, una decisión que podría cambiar toda su vida. Durante una sencilla cena en la pequeña casa de Thieu Lac, Quan dijo una verdad que la dejó completamente sorprendida. Había entregado todo el trabajo de la empresa y había decidido quedarse allí. Pero lo que más conmovió a Thieu Lac no fue esa decisión, sino la razón que había detrás de ella. ¿Puede realmente un CEO exitoso renunciar a todo para volver a una pequeña granja en el campo? ¿Será el sentimiento entre Quan y Thieu Lac lo suficientemente fuerte para superar la distancia entre dos mundos tan distintos? Acompáñanos a seguir esta historia llena de emociones a continuación. El lujoso coche negro salió silenciosamente de la ciudad cuando el cielo aún estaba cubierto por una ligera neblina de la mañana. Los rascacielos fueron quedando atrás poco a poco, dando paso a largos caminos que llevaban hacia el tranquilo campo. Sentado al volante, el CEO Quan permanecía en silencio desde hacía mucho rato. Sus ojos miraban hacia el frente, pero en su mente aparecía la imagen de Thieu Lac, la chica con una sonrisa sencilla, las manos siempre manchadas un poco de tierra del huerto y una mirada tan pura que hizo latir su corazón desde el primer encuentro. Hay personas de las que uno solo entiende lo importantes que son cuando se aleja de ellas por un tiempo. Quan soltó un suspiro suave. En los últimos días en la ciudad casi no había dormido bien. Las grandes reuniones, los contratos de millones de dólares, todo seguía ocurriendo como siempre. Pero cada vez que su oficina quedaba en silencio, solo una imagen aparecía en su mente. Thieu Lac. Finalmente esta mañana tomó una decisión que incluso muchos en la empresa no podían comprender. Antes de irse, Quan se quedó de pie en su oficina y dejó todos los documentos sobre la mesa. Durante un tiempo todo lo relacionado con la empresa se lo dejo a usted. Miró a su secretaria de confianza. La joven se quedó un poco sorprendida. Señor, ¿y usted? Quan simplemente sonrió. Una sonrisa muy leve, pero llena de seguridad. Hay un lugar al que tengo que volver. Después de decir eso, salió de aquel rascacielos, el lugar al que durante años había dedicado casi toda su vida para construir. Pero esta vez, sus pasos se sentían más ligeros que nunca. En el camino hacia el campo, el coche se detuvo frente a una pequeña floristería al lado de la carretera. Quan bajó del coche. El aroma de las flores frescas se extendía suavemente en el aire. Se quedó un buen rato frente al mostrador, mirando los distintos ramos de flores de muchos colores. Al final eligió un ramo muy sencillo, flores blancas, mezcladas con algunas pequeñas flores silvestres de color púrpura.
Cuando sostuvo el ramo en sus manos, Quan sonrió levemente. Una sonrisa muy sincera. Habló en voz baja, como si Tío Lac estuviera justo frente a él. «Tío Lac, espérame». El coche volvió a ponerse en marcha. El camino hacia el campo apareció poco a poco ante sus ojos campos verdes, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, hileras de bambú, inclinándose con el viento, y un cielo amplio que ya no estaba oculto por los rascacielos. Mientras conducía, a veces Quan se reía solo, no porque hubiera algo gracioso, sino porque su corazón estaba lleno de una esperanza muy simple. Imaginaba el momento en que Tío Lac abriría la puerta y saldría. Tal vez se sorprendería, tal vez no creería que realmente había vuelto. Pero esta vez, Quan no quería ser solo un visitante que pasaba por la vida de ella. Quería quedarse en esa pequeña granja, quedarse al lado de la chica que hizo que un hombre acostumbrado a un mundo enorme de repente entendiera que la verdadera felicidad a veces solo está en una pequeña casa donde la persona que amas te está esperando. Quan apretó suavemente el volante con los ojos brillando. El camino por delante todavía era largo, pero en ese momento en su mente solo había un pensamiento que hacía que la sonrisa siguiera apareciendo en sus labios. «Tío Lac, esta vez regreso, para no volver a irme». El rocío de la mañana aún permanecía sobre las hojas de hierba frente al porche de la casa. El sol acababa de aparecer detrás de las montañas lejanas, cubriendo los campos de atrás con una suave luz dorada. El viento soplaba ligeramente entre las filas de bambú, trayendo el olor de la tierra húmeda y el aroma familiar de las hojas del bosque. La pequeña casa de madera seguía tan tranquila como siempre. Solo Tío Lac ya estaba despierta desde muy temprano. Salió al porche con una vieja cesta de bambú en la mano. Sus ojos se dirigieron hacia el camino de tierra que llevaba a la granja, ese camino por el que desde hacía mucho tiempo nadie había regresado. Una ligera brisa pasó. La cortina de la puerta se movió suavemente. No sabía por qué, pero en ese momento la imagen de Quan apareció de repente en su mente. Su sonrisa tranquila, la manera en que estuvo de pie en el patio de la granja aquel día, y su mirada cuando se despidió. Tío Lac bajó ligeramente la cabeza. Una sonrisa muy leve apareció en sus labios, pero llevaba consigo un toque de tristeza. «Me pregunto, ¿qué estará haciendo ahora?», susurró en voz baja, como si hablara consigo misma. Aquella ciudad lejana seguramente seguía tan ocupada como siempre. Una persona como Quan debía tener muchas cosas de las que ocuparse. La vida de él y la vida de ella habían sido diferentes desde el principio. Tío Lac lo entendía, pero aunque intentara no pensar en ello, los recuerdos de él todavía regresaban de vez en cuando. Como esta mañana, sacudió suavemente la cabeza como queriendo apartar esos pensamientos. La vida tenía que continuar. Tío Lac se colgó la cesta de bambú en la espalda y salió del patio. El pequeño camino que llevaba al bosque apareció frente a ella. Todos los días caminaba por ese mismo sendero. Sus pasos eran lentos y tan familiares que casi no necesitaba mirar para saber por dónde girar. La luz de la mañana atravesaba las copas de los árboles y caía al suelo formando manchas de luz dispersas. El canto de los pájaros se escuchaba en algún lugar entre las hojas. Tío Lac se agachó y empezó a recoger con cuidado los brotes de hierbas silvestres que crecían junto al camino. Las verduras del bosque verdes y frescas las iba atando en pequeños manojos. Eso era lo que llevaba al mercado cada día. No ganaba mucho dinero, pero era suficiente para mantener su vida sencilla en la granja. Las manos de Tío Lac trabajaban con rapidez, pero de vez en cuando se detenía un momento. Su mirada se perdía en la tranquilidad del bosque. En su mente la imagen de Quan volvía a aparecer en silencio.
su voz cálida, la forma en que la miraba, tan diferente a los demás. Tiaulak sonrió con un poco de tristeza. «Seguro que ya se olvidó de mí», lo dijo muy suavemente. Luego volvió a inclinarse para seguir recogiendo las hierbas. Ella no sabía que mientras seguía viviendo en silencio sus días tranquilos en esta granja, en un camino no muy lejos de allí, había un hombre conduciendo hacia ese mismo pueblo. En sus manos llevaba un ramo de flores frescas, y en su corazón solo había un deseo: volver a ver a la chica que estaba recogiendo hierbas en ese pequeño bosque. La distancia entre ellos ya no era tan grande como Tiaulak imaginaba, pero ella aún no lo sabía, que el hombre en el que siempre pensaba estaba acercándose cada minuto y cada segundo más a su vida. Y quizá ese encuentro ocurriría muy pronto. La tarde en la pequeña granja pasaba muy despacio. Un poco de humo de la cocina se elevaba suavemente desde la casa de madera, desvaneciéndose poco a poco en la luz del final del día. En la cocina, Tiaulak estaba de pie junto al fuego. La pequeña olla hervía suavemente, y el aroma de la sopa de verduras del bosque se extendía con un olor muy sencillo y reconfortante. Con una cuchara de madera removía lentamente la sopa. Su vida en los últimos días había sido así, tranquila, lenta y con un pequeño vacío que solo ella podía sentir. De vez en cuando la imagen de Quan aparecía en su mente. El joven de aquella ciudad lejana. No sabía por qué, pero aunque hacía mucho tiempo que no se veían, cada vez que pensaba en él, su corazón todavía latía un poco más fuerte. Tiaulak soltó un pequeño suspiro y estaba a punto de volver a poner más leña en el fuego. Pero justo en ese momento, desde el pequeño camino frente a la entrada de la granja, una voz familiar se escuchó de repente. «Tiaulak». Aquella voz era cálida, pero llevaba un ligero nerviosismo. Una vez más la voz volvió a oírse, esta vez más clara. «Señorita Tiaulak». La cuchara en la mano de Tiaulak se detuvo. Su corazón empezó a latir más rápido. Se quedó inmóvil durante unos segundos, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Esa voz, ¿por qué le resultaba tan familiar? Tiaulak susurró suavemente con la voz temblorosa. «Quan». Dejó rápidamente la cuchara sobre la mesa y salió de la cocina. Sus pasos eran casi una carrera. La puerta de madera se abrió. Y en ese mismo instante, Tiaulak se quedó completamente quieta. Frente a la entrada de la granja, bajo la suave luz del atardecer, Quan estaba allí. En sus manos llevaba un ramo de flores frescas. Una brisa ligera pasó haciendo que algunos pétalos se movieran suavemente. Quan permanecía allí de pie, mirando hacia ella esa misma mirada que Tiaulak había recordado durante todos esos días. Durante un breve segundo, ninguno de los dos dijo nada, como si el tiempo se hubiera detenido. Tiaulak dio un pequeño paso hacia adelante y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Quan». Su voz se quebró. «¿De verdad eres tú?» Quan sonrió suavemente. Esta vez, su sonrisa ya no tenía la distancia de antes. Caminó rápidamente hacia ella. «Tiaulak». Tiaulak ya no pudo contenerse. Corrió hacia él. Las lágrimas empezaron a caer sin que se diera cuenta. «Quan, te he extrañado mucho». Apenas terminó la frase, Quan abrió los brazos. El ramo de flores en su mano se inclinó ligeramente hacia un lado cuando la abrazó. Un abrazo muy fuerte, como si temiera que si la soltaba, ella volviera a desaparecer de su vida. La voz de Quan sonó suavemente junto a su oído. «¿Estás bien?» Se apartó un poco, pero todavía sostenía sus hombros, mirándola con preocupación de arriba a abajo. «En los días que no estuve aquí, ¿alguien te molestó?» Tiaulak negó con la cabeza. Las lágrimas aún estaban en sus mejillas, pero ahora ya había una sonrisa en su rostro. «No, estoy bien». Lo miró con los ojos llenos de emoción. Pero
Pensé que ya no volverías. Quan acercó el ramo de flores hacia ella. Te lo dije. Su voz se volvió más baja pero firme. Hay un lugar al que tenía que volver. Tiaulak miró el ramo de flores y luego volvió a mirar a Quan. Su corazón latía tan rápido que ni ella misma podía ocultarlo. Quan sonrió suavemente. Su mirada era más dulce que nunca. Tiaulak, esta vez no he vuelto solo de visita. La miró directamente a los ojos. He vuelto para quedarme. El viento de la tarde sopló suavemente por el patio de la granja. Los pétalos en las manos de Tiaulak se movieron ligeramente. Ella seguía allí de pie, mirando a Quan, el hombre al que había recordado durante tantos días. Y esta vez, él realmente había vuelto. Dentro de la casa de madera, una comida sencilla ya estaba servida. No había platos lujosos, solo un tazón de sopa de verduras del bosque, un plato de huevos fritos y algunas verduras hervidas para comer con sal y sésamo. Pero para Tiaulak, eso era todo lo que había podido preparar rápidamente al saber que Quan había vuelto. Colocó otro cuenco de arroz frente a Quan un poco nerviosa. Aquí en el campo no hay nada muy especial. Come lo que hay. ¿Sí? Quan miró la mesa. Luego miró a Tiaulak. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Hace mucho tiempo que no veía una comida tan buena. Tiaulak se quedó un poco sorprendida. No sabía si lo decía de verdad o solo para que ella no se sintiera incómoda. Los dos se sentaron frente a frente. Un silencio suave pasó entre ellos. Solo se escuchaba el sonido de los palillos tocando los cuencos y el viento soplando suavemente afuera en el porche. De vez en cuando Tiaulak miraba a Quan, como si aún no pudiera creer que él realmente estuviera sentado allí. Finalmente preguntó en voz baja, «Esta vez que volviste al campo, ¿cuánto tiempo te vas a quedar?» La pregunta fue muy suave, pero en su mirada había un poco de preocupación. Tal vez temía que él solo se quedara unos días y luego se marchara otra vez. Quan dejó los palillos sobre la mesa. Guardó silencio unos segundos, como si estuviera pensando cómo decirlo. Luego miró directamente a Tiaulak. Su voz se volvió más seria. «Tiaulak, antes de volver aquí, hice algo». Tiaulak levantó ligeramente la cabeza. Quan habló despacio. «Le entregué todo el trabajo de la empresa a mi secretaria». Los palillos en la mano de Tiaulak se detuvieron. Lo miró con sorpresa. «¿Le entregaste todo?» Quan asintió. «Sí», continuó con calma. «Durante un tiempo no voy a volver a la ciudad». La pequeña habitación quedó en silencio. Tiaulak se quedó atónita. Casi no podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?» Su voz se volvió más baja. «¿No vas a volver a la ciudad?» «Significa que...» Quan la miró. Sus ojos estaban muy serios en ese momento. «Me voy a quedar aquí, en este pueblo, en esta granja». Los ojos de Tiaulak se abrieron. Su corazón empezó a latir con fuerza. Sacudió ligeramente la cabeza, como si pensara que había escuchado mal. «¿Vas a dejar tu empresa?» Su voz tembló. «¿Por mí?» Quan la miró durante unos segundos. Luego soltó una pequeña risa. Una sonrisa muy suave, pero llena de ternura. Negó ligeramente con la cabeza. «Namba». Tiaulak se quedó inmóvil. Quan la miró durante un largo momento. Luego habló despacio. «No es por ti». Se detuvo un instante. Su mirada se volvió más suave. «Es porque no quiero perderte». Aquellas palabras resonaron suavemente en la pequeña casa, pero hicieron que el corazón de Tiaulak pareciera detenerse por un momento. Ella lo miró. Sus ojos empezaron a enrojecerse. Quan continuó con una voz profunda y sincera. «En la ciudad tengo muchas cosas. La empresa, el dinero, la reputación. Pero cuando me fui de aquí, soltó un pequeño suspiro. Me di cuenta de algo». Tiaulak casi ni se atrevía a respirar. Quan la miró directamente. «Todas esas cosas
no me hacen feliz, dijo suavemente. La persona que me hizo querer volver eres tú. Tiaulach ya no pudo decir nada. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Quan la miró un poco nervioso. ¿Decir eso te asusta? Tiaulach negó rápidamente con la cabeza. Las lágrimas aún estaban en sus mejillas, pero sonrió, una sonrisa llena de emoción y de felicidad. Dijo suavemente: Quan, eres la persona más tonta que he conocido. Quan se sorprendió. ¿Tonto? Tiaulach asintió secándose las lágrimas. Dejar una empresa tan grande solo para volver a una pequeña granja como esta. Lo miró con una mirada más suave. Ay, si eso no es ser tonto. Entonces, ¿qué es? Quan soltó una risa. El ambiente dentro de la pequeña casa se volvió mucho más cálido. Afuera el viento de la tarde soplaba suavemente entre los árboles. Y dentro de esa casa, dos personas acababan de darse cuenta de que su encuentro quizá ya no era solo una casualidad, sino una elección del corazón.